Muy buenas. Hoy vamos a darle una vuelta a una idea que fue potentísima en el siglo XIX, un intento de poner orden en la increíble diversidad humana, la famosa escalera del progreso. Venga, vamos a meternos de lleno en esto. Todo arranca con una pregunta que, en aquella época, era un auténtico quebradero de cabeza. Al mirar el mundo, lo que se veía era una variedad casi infinita de costumbres, de tecnologías, de formas de vida. ¿Cómo se podía explicar semejante panorama? Pues resulta que la respuesta, o lo que se creyó que era la respuesta, vino del concepto científico más rompedor de la época, la evolución. La idea de que todo cambia y se desarrolla a lo largo del tiempo, que popularizó Darwin, parecía tener la clave no solo para la naturaleza, sino también para la sociedad. Pero ojo, aquí es donde la cosa se pone interesante. Los primeros antropólogos daban por bueno que la evolución biológica explicaba por qué todos los seres humanos éramos, físicamente, una única especie. Pero claro, eso no resolvía el misterio de nuestras diferencias sociales. Hacía falta algo más. Y ese algo más, ese ingrediente secreto que nos separaba del resto del reino animal y que podía explicar nuestra diversidad, era la cultura. La idea que propusieron era, en esencia, una dualidad. Por un lado tenemos nuestra naturaleza, lo que heredamos biológicamente y que nos hace a todos iguales. Y por otro, la cultura, que es todo lo que aprendemos como miembros de una sociedad. Esta era la dimensión que podía cambiar, que podía variar y que por tanto explicaba por qué un grupo en el Amazonas vivía de forma tan radicalmente distinta a uno en el Londres victoriano. Fue un antropólogo, Eve Taylor, quien le puso nombre y apellidos con la primera definición científica de cultura. Y ojo, que la clave está en una palabrita, adquiridos. No es algo con lo que se nace, es algo que se aprende. El arte, las leyes, las costumbres, todo eso es cultura. Es como el software que instalamos sobre nuestro hardware biológico que es universal. Vale, entonces, si la cultura es lo que cambia, la pregunta es, ¿cómo cambia? Para darle una explicación, se sacaron de la manga un modelo que se convirtió, en la piedra angular de la antropología de la época, la escalera del progreso. La verdad es que el modelo no podía ser más simple y a la vez más jerárquico. Proponía que toda la humanidad pasaba por tres grandes etapas, tres peldaños: salvajismo, barbarie y civilización. Una escalera que, supuestamente, todas las sociedades debían subir, sin excepción. Y aquí está la clave de todo el asunto, ¿eh? No se hablaba de caminos diferentes, de distintas formas de ser humano. No. Había una única autopista del desarrollo. La diferencia entre las sociedades no era de tipo, era simplemente de grado. Unas iban más adelantadas que otras, pero todas en el mismo y único recorrido. Claro, la pregunta es, ¿qué hacía que esta idea de la escalera pareciera tan científica, tan lógica para ellos? Vamos a ver un poco las tripas, la mecánica interna de este pensamiento. La lógica tenía tres patas. Primero, el progreso era acumulativo. Se iba de tener menos cultura a tener más. Simple. Segundo, era temporal. Los grados inferiores, las sociedades más simples, no eran solo diferentes, eran literalmente el pasado de las sociedades superiores. Y tercero, era causal. Los logros de una etapa, como inventar la agricultura, eran la causa directa que te empujaba a la siguiente. Esto nos lleva a una de las ideas más potentes y, sinceramente, más problemáticas de todo este tinglado. Si un antropólogo del siglo XIX encontraba una sociedad que usaba arcos y flechas, no la veía como simplemente diferente, la veía como una supervivencia, un fósil viviente que le mostraba, en directo, cómo habían sido los antepasados de los europeos miles de años atrás. Era como si la distancia en el espacio se transformara mágicamente en distancia en el tiempo. Bueno, ¿y todo esto cómo se aplicaba en la práctica? O sea, ¿cómo decidía un antropólogo de la época en qué peldaño de la escalera tenía que colocar a una sociedad que acababa de descubrir? Pues el método era, en el fondo, una especie de viaje mental al pasado. Para entender al salvaje, el antropólogo, desde su despacho en Londres o París, tenía que hacer una operación de resta. Empezaba a quitar cosas. Quito la escritura, quito la metalurgia, quito el Estado, y lo que quedaba al final, supuestamente, era esa condición primigenia. El primer mecanismo para construir al otro era muy simple: la diferencia entre presencia y ausencia. El nosotros, es decir, la sociedad occidental del antropólogo, se definía por todo lo que tenía, por los con Estado, con escritura, con propiedad. El otro, en cambio, se definía por una lista de carencias, por los sin. Era un mundo sin escritura, sin propiedad privada, sin familia monógama. Pero había una segunda lógica, un poco más sutil, sobre todo para las instituciones como la familia o el gobierno. Aquí no se trataba de que no tuvieran nada, sino de una falta de diferenciación. La idea era que las instituciones primitivas eran como gérmenes, donde todo estaba mezclado, confuso. El progreso entonces era un desenvolvimiento, un paso de esa confusión a la distinción y la organización.
Por ejemplo, se imaginaba un pasado de promiscuidad original, que poco a poco se desenvolvía hasta llegar a la familia monógama con roles y reglas superclaros. Si juntamos las dos ideas, el resultado es tremendo. En el punto cero de la escalera, en el origen de la humanidad, el otro primordial queda definido por una doble negación. La desprovisión absoluta, o sea, no tener nada, y el desorden total, una confusión donde nada está diferenciado. Justo la antítesis de lo que se suponía que era la civilización victoriana. Y esto, claro, nos deja con una pregunta flotando en el aire. Este modelo de la escalera del progreso está obviamente superadísimo en la antropología, pero ¿ha desaparecido por completo esa lógica de fondo? ¿Esa tendencia a medir a los demás por lo que les falta o por su grado de desarrollo comparado con un estándar propio? ¿Sigue ahí? ¿Qué mecanismos, quizá más sutiles, usamos hoy para construir nuestra idea de la diferencia?